campos cuánticos tradicionales son cero en todas partes, y si aquí está, en esta región está el electrón, pues aquí no es cero, y cero es todo el espacio. Entonces, yo tengo aquí un electrón, y yo tengo acá un campo cuántico representando un quark, pues entonces los dos campos cuánticos están en todos lados, pero el electrón está aquí, el quark está aquí, y cuando yo, ¿verdad? Dependiendo de cuán cerca estén uno del otro, pues son las interacciones que hayan entre ellos. Ahora tenemos un campo cuántico que es diferente. Este campo cuántico es diferente de cero en todos lados, donde quiera, en todas partes, en todo el espacio es diferente de cero. Quiere decir entonces que las partículas que puedan interaccionar con este campo no tienen que esperar a estar cerca ¿verdad? Como las otras, que tenían que estar relativamente cerca para que haya una interacción ¿verdad? Medible, digamos. Ahora, tú tienes un campo y todas las partículas que puedan interaccionar con este campo, interaccionan con este campo todo el tiempo, porque el campo está en todas partes, es diferente de ser en todas partes. Entonces ahora, estas partículas van a estar interaccionando con este campo y pueden pensar las interacciones como, literalmente como rebote. Entonces ahora yo tengo una partícula que se mueve a la rapidez de la luz, y una vez llega, ¿verdad? O está en este lugar en donde está el campo de Higgs, que está en todas partes, pues entonces esta partícula empieza a chocar con el campo de Higgs. Fíjate que entre choque y choque, ella se sigue moviendo a la rapidez de la luz, pero se está moviendo, está chocando. Entonces ahora, imagínense una partícula, digamos que está la partícula va chocando, interaccionando con el campo de Higgs. Fíjate que si no hubiera campo de Higgs, la partícula iba por ahí, a la rapidez de la luz, por ahí para abajo. Pero ahora, la partícula ahora interacciona con el campo de Higgs y choca. Entre choque y choque, ella se mueve a la rapidez de la luz. Pero desde el punto de vista efectivo, de afuera, ahora esta partícula se está trasladando más lento que la rapidez de la luz, ¿verdad? Porque está chocando. Pero precisamente las cosas que se mueven más lento que la rapidez de la luz son las que nosotros reconocemos como cosas que tienen masa. Así que bajo nuestra definición de relatividad especial, mi partícula efectivamente tiene masa, porque se está moviendo con una rapidez menor que la rapidez de la luz, por estar interaccionando con este campo. Así que hay varias analogías que son, ¿verdad?, relativamente famosas en cuanto a la explicación de cómo funciona el campo de Higgs. Una de ellas, a mí no me gusta mucho, pero es famosa, es sobre una fiesta. Hay una fiesta, mucha gente, y la gente representa el campo de Higgs. Entra una persona famosa y quiere cruzar de un lado a otro al cuarto. Cuando esa persona entra al cuarto, pues es famosa, mucha gente se acerca a esa persona, y según esa persona va caminando, tiene los fans, ¿verdad?, alrededor de ella, y esta persona entonces adquiere una especie de masa efectiva, porque tiene a todas estas personas, ¿verdad?, alrededor, moviéndose con ella, de manera que esa persona entonces corresponde, esa interacción de esas personas agrupándose correspondería a la interacción del campo de Higgs con la partícula. Por otro lado, puede entrar una persona menos famosa y se le pegan menos personas, entonces tiene una masa menor. Puede entrar también una persona que a nadie le importa y nadie se le pega, entonces no correspondería a una persona, y esa persona cruza el cuarto más rápido que todos los demás. Esa persona correspondería a alguien que no tiene masa, a una partícula que no tiene masa, pasa por allí sin problema. Otra analogía interesante que hay por ahí es usando esponjas para representar las partículas. En esta analogía, el campo de Higgs representa lluvia. Está lloviendo, y está lloviendo en un lugar en donde no hay manera de uno esconderse de la lluvia. De la misma forma que el campo de Higgs permea todo, no hay manera de esconderse de este campo. Entonces, las partículas se representan como esponjas. Partículas que tienen esponjas que tienen mucha capacidad de absorber corresponderían a partículas con mucha masa. Partículas con poquita capacidad de absorber agua corresponderían a partículas con poquita masa. Partículas, esponjas que son impermeables, pues corresponderían a partículas sin masa. Entonces estas partículas se mueven por allí, por el agua, absorben a agua, que eso correspondería a la interacción con el campo de Higgs. Y pues, el grado de absorción entonces quedaría, ¿verdad?, sería análogo al grado de interacción que tienen las partículas con el campo, y por lo tanto a la cantidad de masa que adquieren. Ahora bien, el mecanismo es de más o menos tres analogías, tres formas de pensar en él. Esa forma de adquirir masa, ese mecanismo
de Higgs. Los detalles, o sea, realmente qué es lo que está pasando, no analogías ni nada, realmente qué es lo que está pasando. Bueno, los detalles están relacionados al fenómeno de rompimiento de simetría espontáneo o espontáneo de simetría, que es el que estaba discutiendo, que estaba mencionando esto Eric. Y es importante, me parece importante señalar que este mecanismo de Higgs no es algo que se inventaron los físicos de partículas elementales, está realmente basado en la teoría BCS de superconductividad, o sea, no es exactamente la teoría BCS, pero hay una analogía bastante directa entre la teoría BCS de superconductividad y el mecanismo de Higgs. Entonces no es algo exactamente nuevo. De hecho, los creadores del mecanismo de Higgs usaron esta teoría como base para desarrollar la de las partículas. Entonces, rapidito, esto de rompimiento espontáneo de simetría, el rompimiento de simetría espontánea es una cosa bien técnica, ¿sabes? Así que vamos a ver qué puedo hacer aquí. Mire, la teoría de campo se trabaja de forma perturbativa. Perturbativo quiere decir, o lo que eso quiere decir es que yo empiezo con algo que se llama un estado fundamental y a partir de ese estado fundamental yo empiezo a construir mi teoría. Voy a dejar afuera lo que quiero decir con construir la teoría, pero yo empiezo con una cosa fundamental y empiezo a construir la teoría. Esa cosa fundamental con la que yo comienzo se conoce como el ground state, digamos, vamos a llamarle el punto mínimo en esta gráfica. Entonces, fíjense en este ejemplo, en esta gráfica. Esta gráfica, ese punto mínimo, relativo a ese punto mínimo, toda la teoría que se construye es simétrica en todas direcciones. O sea, si yo me paro ahí, para donde quiera que yo mire se ve igual. Es lo que yo quiero decir con la simetría. Entonces, yo me paro aquí, yo empiezo a construir mi teoría y esa teoría va a tener una simetría. ¿Qué pasa? La naturaleza no es así. La naturaleza no es así. En la naturaleza, el punto mínimo en donde yo, desde donde yo desarrollo mi teoría, ese punto mínimo no es único. Toda esta vuelta alrededor corresponde a un círculo de puntos mínimos aquí, todos son equivalentes. Así que, ¿qué pasa? Digamos que yo me paro aquí y yo digo, bueno, yo voy a empezar a construir mi teoría desde aquí. Bueno, pues si yo hago eso está fantástico, pero ya mi teoría no es simétrica. Ya no se ve igual de todos lados. Si yo estuviera aquí arriba, pues se vería igual en todas direcciones, pero acá abajo no. Entonces, ese hecho de que ahora la simetría se perdió, porque el mínimo acá abajo no es único, eso se conoce como rompimiento de simetría espontáneo. Espontáneo porque no hubo un agente externo rompiendo la simetría. Es una cosa que pasa solita, pasa natural. Esa es, digamos, la idea básica de rompimiento de simetría espontáneo. Ese rompimiento de simetría espontáneo es la esencia del mecanismo de Higgs y de lo que hace que las partículas que originalmente no tenían masa ahora adquieran masa. Ya terminando entonces, ¿qué es el bosón de Higgs? Entonces, hablé del mecanismo de Higgs, hablé del campo de Higgs. ¿Qué es el bosón de Higgs? Bueno, pues yo les dije, cada campo tiene asociado una partícula, excitaciones del campo. Bueno, pues el bosón de Higgs es precisamente el campo asociado, la partícula asociada al campo de Higgs. Se puede pensar como excitaciones del campo de Higgs. Ese campo de Higgs interacciona con él mismo. Recuerde que las interacciones con el campo de Higgs son las que generan masa. Pues si el campo de Higgs interacciona con él mismo, entonces esas interacciones hacen que el bosón de Higgs adquiera masa, que es la que se midió aparentemente, ¿verdad? La que hemos medido. Entonces, esto de que el campo interaccione con él mismo tampoco es necesariamente nuevo. Ya lo habíamos observado, por lo menos a nivel teórico, con los gluones, que son partículas de la teoría fuerte. Los gluones interaccionan con ellos mismos. La luz no interacciona con sí misma. Fantástico. Bueno, pues ese es el bosón de Higgs. Yo creo que ya, ¿verdad? Ya estoy en tiempo, así que así rapidito, pues esto todavía falta mucho aquí que hacer. Primero que nada, el bosón de Higgs nos da una idea, un mecanismo que nos ayuda a explicar cómo las partículas
partículas adquieren masa, pero ustedes recuerdan que había una persona famosa que adquiría mucha masa, había una persona menos famosa que casi no adquiría masa, o en el caso de la esponja había una esponja que absorbía más agua, una que absorbía menos. ¿Por qué unas absorben más que otras o menos que otras? Eso todavía no está claro. Tampoco están claros los valores numéricos. Ahora yo tengo una teoría que me dice, bueno, la masa del electrón es proporcional a la masa del Higgs y la masa del quark es proporcional a la masa del Higgs. Pero ¿cuánto es la masa del Higgs? Eso hay que medirlo. Eso no, la teoría no provee para generar ese número.